Por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de la palabra. Te agradecemos, Señor, por tu presencia y agradecemos también por tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Saluda al que está a tu lado, dile que bueno que estamos juntos. Vamos a continuar. Los miércoles hemos venido enseñando doctrina y hoy tenemos un tema muy interesante que es la salvación. La salvación. Probablemente es uno de los temas menos o más hablados, pero también en ocasiones de los más poco comprendidos. Aún los cristianos tienen dudas con respecto de la salvación, pero vamos a empezar primero con una definición acerca de la palabra salvación. La salvación, tal como palabra, ¿me escuchan bien? ¿De qué lado? Sí, bájale acá. Expresa la idea de liberación de un peligro personal. Es decir, cuando yo escucho la palabra salvación, ayúdeme, ¿qué es lo que piensa usted cuando escucha la palabra salvación? ¿Se va a salvar de qué? De algo no conocido, no visto. ¿Qué le viene a la mente cuando pensamos en salvación? ¿Que alguien te ha tomado en cuenta? No, yo digo en el sentido más puro. Le voy a poner un ejemplo. En la esfera natural hay una escena donde los discípulos van en la barca y entonces Jesús aparece caminando sobre el agua. Pedro le dice que él quería ir para allá con él y entonces el Señor dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Se acuerda? Cuando camina sobre el agua, él empezó a hundirse. ¿Y qué fue lo que gritó? Sálvame, sálvame. Es como cuando una persona se va a morir, cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene un peligro inminente, lo que inmediatamente sale sin pensar incluso es ese grito desesperado: sálvame, ayúdenme, auxilio. Entonces, como una definición primaria, podemos encontrar que es la idea de la liberación de un peligro personal. ¿Cuál es el peligro? En este caso, que una persona se vaya al infierno. Ese es el peligro. En el caso de Pedro, se iba a hundir. Vaya conmigo Mateo 14:30, por favor. Hoy vamos a leer bastante la palabra, pero necesito que me ayude. Mateo 14:30, ¿cómo dice? Una, dos, tres. Sálvame. La pérdida de la salud, por ejemplo, también es un peligro de carácter especial. Una persona que está sintiendo que va a morir emplea con frecuencia este verbo. Y cuando vemos la Biblia encontramos milagros de sanidad del Señor Jesucristo sobre algunos enfermos. Así, por ejemplo, en Marcos 5:34, Marcos 5:34 dice:
¿Me ayuda? A ver, así es. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús entonces en el Nuevo Testamento empieza a ampliar. En el Antiguo Testamento la palabra se usaba especialmente en los Salmos, en Isaías, en el libro de Isaías, en el libro de los Salmos, para señalar la obra del Señor, lo que Él iba a hacer al librar a su pueblo de los enemigos, de las gentes, pero también para anticipar que un día vendría a la tierra para salvar a la humanidad. Ya en el Nuevo Testamento, entonces, la palabra salvación es el término más amplio porque aparece para representar toda la obra de Dios a favor de sus hijos, a favor de todos aquellos que creen en Él, a favor de todos aquellos que buscan su presencia. ¿Hay alguien esta tarde que busque su presencia? Entonces, esta palabra salvación tiene que ver no solo con una libertad de una enfermedad o de un peligro inminente, sino que además se amplía porque tiene que ver con una salvación, un rescate del pecado, un rescate de lo malo, un rescate del diablo y un rescate de los hombres malignos o perversos. De tal manera entonces que la persona que lee el Nuevo Testamento y encuentra a Jesús, lo que entiende como salvación es esta libertad, este rescate y esta salvación. Ahora, la salvación tiene una base. Así como toda obra majestuosa debe tener un fundamento, la salvación, que es la obra más amplia que el Señor hace sobre los creyentes, tiene una base. Y la base de la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Hemos estudiado ya en semanas anteriores lo que significa propiciación, lo que significa reconciliación y lo que significa expiación. Y esto tiene que ver con que Cristo pagó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido, para que entonces sea posible la salvación y ésta se pueda manifestar en la vida de una persona, tuvo que cumplirse exigencias que solamente Jesús podía pagar, porque Él era totalmente hombre, pero totalmente Dios. ¿Estamos aquí? Solamente Él podía pagar esas exigencias de Dios. Él satisfizo esas exigencias para que después de haber hecho esta obra en la cruz, Él pudiera salvar a los seres humanos de dos grandes armas del enemigo, que son el pecado y la muerte. Diga conmigo, el pecado y la muerte. Entonces quiero poner esta base primero. La base de la salvación es la cruz. Cristo en la cruz pagó por nosotros. ¿Qué fue lo que nos benefició la cruz? Nos rescató del pecado y de la muerte. Ahora, si una persona es rescatada de la muerte y del pecado, ¿qué significa? ¿Alguien dijo por ahí algo? Dígame fuerte. Salvación. Salvación. Porque estaba atado a la muerte eterna y al pecado para siempre. La paga del pecado es muerte. Pero cuando Cristo va a la cruz y hace esa obra de expiación, de redención y de reconciliación, usted y yo somos librados, o decirlo de esta manera, somos salvados del pecado y de la muerte. Ninguno que está aquí está bajo el yugo del pecado o bajo el yugo de la muerte. Amén.
Lucas capítulo 9, Lucas 19, versículo 10. Ya no le voy a decir ayúdeme a leerlo porque ya sabe que me tiene que ayudar a leerlo, y más ahora que no puedo hablar tanto. Cuando lo tenga, por favor. Vemos este anuncio del propósito del ministerio de Cristo en términos de salvación. Cuando lo tenga, me ayuda a leerlo. 1, 2, 3. Así es, buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Una relación con Dios, y por causa de esa pérdida de relación entró el pecado y por lo tanto la muerte. El hombre estaba bajo el yugo del pecado y de la muerte, pero Cristo nos salvó. Mateo 27, 42, vamos a confrontar lo que decían cuando estaba Él en la cruz. ¿Cómo dice? Si los chicos me van ayudando rápidamente ahí para irlo leyendo juntos. Una, dos, tres. Los que estaban alrededor de la cruz habían visto que Él había salvado personas de enfermedad, de ceguera, incluso de la muerte, porque resucitó a algunos, Lázaro, uno de ellos. Y entonces decían, si a otros salvó, ¿por qué no se salva? Vamos entendiendo el concepto. ¿Por qué no se salva? Recuerde que también en tiempos bíblicos se pensaba que la enfermedad en algunos casos tenía que ver con el pecado de los padres. Si el padre había pecado, los hijos estaban enfermos. Era una creencia. Entonces, cuando hablaban de Jesús ahí en la cruz, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Ellos querían que descendiera, pero en realidad lo que Cristo estaba haciendo era salvarnos ahí en la cruz. Ahí estaba la victoria, ahí en la cruz. Entonces, la base de la salvación, si yo le pregunto a usted, si una persona le pregunta a usted cuál es la base de la salvación, en términos muy abiertos le diría, ¿por qué dices que eres salvo? Usted tendría que responder, porque Cristo murió en la cruz por mí. Y al morir en la cruz por mí, me libró del pecado y de la muerte. ¿Ya estamos acá? De lo que se trata estos estudios no es de que seamos eruditos en el tema, sino de que seamos prácticos para contestar cuando alguien nos demanda la razón de nuestra fe. Si una persona le pregunta, ¿por qué dices que eres salvo? ¿Cuál es la base? ¿Dónde te afirmas para decir que eres salvo? ¿Usted va a contestar? Y al morir, te salvó del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la obra de expiación, que ya estudiamos, pagó Él. Entonces, si tenemos una salvación y tenemos una base de la salvación, tenemos una persona que es nuestra salvadora o nuestro salvador. Es nuestro salvador. Jesús es tu salvador. Dile al que está a tu lado. Los grandes actos de Dios a favor de Israel en el Antiguo Testamento, siempre Dios llevaba a cabo salvación por medio de instrumentos humanos, por medio de personas que eran los salvadores en su momento. Pero era solamente un ejemplo, era un proceso hasta llegar a la persona de Cristo. Y entonces podemos ver en la historia de Israel a José, que salvó de morir de hambre al pueblo, a Moisés, que es otro tipo de salvador, que sacó al pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a Gedeón, a